Muy buenos días a todos. Me presento como mi nombre es Steven Fuentes Abreu, médico y cirujano de la Universidad Industrial de Santander, alergólogo clínico de la Universidad de Antioquia. El día de hoy la charla que les quiero presentar es alergología desde el enfoque de la medicina molecular. Inicialmente, eh, pues quiero indicar que no tengo ningún conflicto de interés actualmente con la industria farmacéutica. Inicialmente quiero darles una mirada general de lo que ha sido como la evolución de la alergología. Digamos que la alergología es una ciencia un poco reciente comparado con el resto de especialidades. No fue sino hacia el inicio de los años de 1900 que se empezó a identificar los mecanismos fisiopatológicos por los cuales se daba la enfermedad alérgica por trabajos como los de Elric y Metchnikoff, y ya fue posteriormente von Pirket quien pues introdujo la terminología como tal de la enfermedad alérgica. Posteriormente se empezó a hablar un poquito de lo que era la profilaxis, derivado pues de los estudios de Jenner con respecto a las vacunas, y se denominó también la terminología de la anafilaxia, que pues, derivaba a lo contrario. Hacia la época de 1911, Nun y Freeman introdujeron el primer tratamiento dirigido para la enfermedad alérgica, lo que actualmente conocemos como la inmunoterapia, de tener presente pues que a pesar de que es un tratamiento muy antiguo, pues solo gracias a los adelantos en la tecnología de la medicina molecular fue que se pudo empezar a utilizar de manera segura desde los últimos 30 años aproximadamente. Gracias al descubrimiento de la inmunoglobulina E en 1966 por el doctor Ichizaka, un doctor japonés, fue que se empezó a entender de una manera más precisa como tal el componente de la enfermedad alérgica mediada por IgE, es decir, de las reacciones que se manifiestan de carácter inmediato usualmente. Hacia 1980, que se ingresaron los anticuerpos monoclonales por el doctor Tonegawa, que fue quien pues hizo los primeros estudios de células monoclonales, fue que se empezó a desarrollar como tal la medicina de precisión para el diagnóstico de la enfermedad alérgica. Hacia la década de 1990 se desarrollaron los recombinantes mediante pues, la tecnología de plásmidos. Desde el 2005 estamos hablando de los diagnósticos resueltos por componentes y los nuevos enfoques dirigidos sobre todo hacia la terapéutica desde el punto de vista molecular. Aquí les quería traer esta imagen de Alfred, y es que pues en el transcurrir del desarrollo de la alergología, muchos de estos personas que yo he nombrado y de los diferentes descubrimientos pues han sido galardonados del premio Nobel. Más o menos unas 5 personas han recibido el Nobel por trabajos dirigidos pues en el campo de la alergología. Entonces, inicialmente vamos a tratar como el entendimiento fisiopatológico inicial, como el paradigma que se tiene, digamos, actualmente de forma generalizada en los diferentes personales que trabajan con la medicina. Lo que se entiende actualmente o lo que se entendía como paradigma es pues que inicialmente siempre se ingresaba una partícula alergénica que era reconocida por el sistema inmune innato, particularmente las células presentadoras de antígeno, que posteriormente, mediante procesos de comunicación con los linfocitos T vírgenes, derivaban pues en la evolución de estos a linfocitos T tipo 2, que posteriormente se comunicaban con los linfocitos B y terminaban el desarrollo de inmunoglobulinas específicas. Estas inmunoglobulinas posteriormente marcan otras células del sistema inmune innato, puntualmente los linfocitos, y ante una segunda entrada de un alérgeno es que se produce, cuando hay sensibilizaciones, reacciones alérgicas típicas como sería la rinitis alérgica, las reacciones anafilácticas clásicas o el asma alérgica. Sin embargo, este entendimiento superficial del mecanismo IgE mediado ha demostrado que no tiene la capacidad de determinar con
una sensibilidad y una especificidad los diagnósticos clínicos de lo que los pacientes padecen. En muchas ocasiones hay reacciones IgE mediadas o reacciones que se manifiestan de una manera similar que mediante los métodos diagnósticos que únicamente utilizan la metodología de la inmunoglobulina E no se logra derivar en un diagnóstico preciso. Quería traerles esta imagen para mostrarles un mecanismo fisiopatológico que se entiende desde hace aproximadamente unos 15 años, que es la propagación de los epítopes. Eh, Teniendo en cuenta lo que dije previamente, cuando ya se adquiere una sensibilización y se adquiere una IgE específica contra determinado antígeno, como está aquí señalizado en esta gráfica, en estos símbolos rojos, estos anticuerpos posteriormente pueden funcionar como receptores puntuales nuevamente para el alérgeno al que se han desarrollado y producir un recambio en la respuesta inmunológica y hacer una amplificación de nuevos anticuerpos que terminan identificando la misma fuente alergénica, pero por lugares estructuralmente diferentes. Es decir, que uno puede contener anticuerpos específicos para cierto alérgeno, pero que detectan por diferentes zonas tridimensionales el alérgeno puntual, y esto deriva en una amplificación de la respuesta y una facilitación de que este alérgeno ingrese al cuerpo y detone una reacción alérgica. Y cuando estos amplificación de epítopes es muy extensa, pues las reacciones alérgicas tienden a generar mayor gravedad. Actualmente la medicina molecular está teniendo bastante impacto y bastante acobija mucho la parte de los diagnósticos. Después de que también se están haciendo introducciones en la terapéutica, digamos que el fuerte actualmente de la biología molecular en la alergología está en el diagnóstico. Actualmente se han desarrollado diferentes métodos para derivar en los diagnósticos. Nunca debemos dejar de lado la historia clínica, que es fundamental en nuestro campo. Tenemos otros métodos como la prueba de prick test, el skin prick test, las mediciones de IgS específicas, las mediciones de IgS específicas dirigidas contra determinados epítopes o proteínas puntuales, lo que llamamos el diagnóstico resuelto por componentes, el test de activación de basófilos, la determinación de carbohidratos determinantes de reactividad y finalmente lo que les decía adicional que la biología nos permite es un desarrollo de mejores técnicas terapéuticas en la inmunoterapia y permite también la vigilancia de determinados ambientes sobre todo, y esto podría impactar en la salud pública y en la vigilancia de enfermedades ocupacionales de carácter alérgico. Entonces, quería traer, a pesar de que la charla es dirigida pues como a la parte molecular, quería traer esta diapositiva reforzando la idea de que a pesar de que hay unos desarrollos muy avanzados en el diagnóstico de laboratorio, el cuadro clínico, la anamnesis y el examen físico es una cuestión que siempre debe estar presente en la consulta de alergología, ya que todos los resultados clínicos de laboratorio deben ser puestos en el contexto del paciente y se debe determinar muy bien el tipo de sintomatología, la temporalidad, la intensidad, el curso, si hay correlación con las estaciones en los países donde las hay, la afectación de calidad de vida, el tipo de alérgeno que induce la reactividad en la vida real, ya que esto es lo que nos va a impactar a futuro en lo que nosotros derivemos de tratamiento cuando hagamos un diagnóstico preciso. Es muy importante también, por medio de la historia clínica, intentar determinar a priori cuál es el mecanismo fisiopatológico subyacente que desencadena los síntomas del paciente, ya que mediante esta identificación o estos pensamientos es que uno permite orientar adecuadamente las diferentes pruebas diagnósticas que tenemos actualmente vigentes. Entonces vamos a hablar inicialmente del Skin Prick Test, que es como la prueba clásica que yo creo que quizá todas las personas que están en contacto con la medicina
correlacionan como la forma diagnóstica de las enfermedades alérgicas. El prick test, que actualmente se desarrolla de forma estándar, deriva de fuentes naturales, es decir, son extractos de diferentes cúmulos proteicos derivados de la fuente virgen, que actualmente pues tiene unos parámetros de sensibilidad y especificidad importantes. Sin embargo, no son tan óptimos o no como uno quisiera en algunos casos. Em, el rendimiento de la prueba de prick test estándar es variable dependiendo pues, del tipo de extracto que se utilice y el tipo de alérgeno que se vaya a investigar. Para las pruebas de alérgenos tiene bastante utilidad, pero vemos cómo se reduce un poco cuando uno va a investigar, por ejemplo, alergias a alimentos como tal. La medicina molecular ofrece una mejoría o un mayor rendimiento cuando se incluye en las pruebas de prick test, ya que permite pues que estas fuentes de extractos tengan menos impurezas, ofrece que las pruebas tengan mayor seguridad, aumentan la especificidad de la prueba y permite el diagnóstico resuelto por componentes sin la necesidad de derivar en un laboratorio clínico especializado, sino directamente en el consultorio. Actualmente en el mercado no existen pruebas de prick test desarrolladas por ingeniería molecular. Sin embargo, ya se están haciendo diferentes estudios, incluso en la Universidad de Antioquia se está adelantando un proyecto y ya se tienen desarrollados algunos recombinantes puntualmente para los ácaros del polvo doméstico. Quería traerles esta fotografía, este es mi brazo, donde se probaron diferentes recombinantes. Yo tengo una sensibilización no relevante a los ácaros del polvo doméstico y mediante esta prueba con recombinantes pues se demuestra que mi sensibilización deriva eh, por una reactividad cruzada y no por los determinantes mayores que son los que realmente derivan en enfermedad clínica. Eh, el desarrollo de estas técnicas permitiría que a futuro los diagnósticos fueran más precisos y el desarrollo de recombinantes por pruebas de prick test y no por IGS específicas sería muy costo efectivo en el caso pues, de que ya se pudieran desarrollar y comercializar. Como les había dicho, hay otros métodos diagnósticos que tenemos actualmente. Únicamente el prick test no nos ofrece una cobertura total para derivar en un diagnóstico tan preciso y hay otras maneras. También entre el pool de herramientas diagnósticas, la utilización de métodos de IG específica mediante diferentes plataformas. Las dos que actualmente se encuentran comercializadas o que están en utilidad clínica son la singleplex y la multiplex. Son métodos que tienen, pues que están orientadas bajo, entre comillas, bajo la misma metodología de laboratorio, sin embargo, tienen rendimientos diferentes y utilidades diferentes. La metodología singleplex utiliza unas plataformas de unos arreglos de laboratorio donde se insertan diferentes fuentes alergénicas en un pozo de laboratorio y posteriormente se hace un ensayo similar al ELISA donde se intenta determinar cuánta cantidad de anticuerpos IgE detectan estas fuentes alergénicas. Hay otros formatos como los formatos fluidos que nos dan un rendimiento superior en cuanto a la sensibilidad, sin embargo tienen la limitante de que se requieren mayor cantidad de insumos de extractos marcados con fluorescente para derivar como en el diagnóstico. Hay otras metodologías que se llaman reversas que nos permiten solucionar en los métodos de laboratorio que no hayan sesgos porque hayan anticuerpos IgG que compitan contra el extracto y limiten la reactividad o la respuesta de activación de los anticuerpos tipo E durante el método. De las dos metodologías, la singleplex, esa metodología se utiliza para identificar de forma puntual una única fuente alergénica, ya sea mediante una tecnología recombinante, una identificación de un epítope puntual o una fuente en general. Tiene de beneficios que tiene pues, una marcada sensibilidad, pues no está sujeta al sesgo derivado de que hayan presentes otros anticuerpos como los G que nos nublen la reactividad de la IgE.
tiene una cuantificación, una precisión marcada y permite que, a diferencia de lo que sucede con los prick test, que a veces los extractos pueden sufrir degradación, el single plex pues permite que los extractos estén estables. La ventaja de la multiplex, que es la metodología mediante la cual con la utilización de pequeñas cantidades de suero se pueden probar en un mismo tiempo múltiples alérgenos, nos permite pues como tal utilizar menos cantidad de suero, lastimar menos al paciente, son pruebas que son menos dispendiosas y pues permiten como mayor velocidad en el diagnóstico. Otra de las ventajas de la single plex es que actualmente tiene una muy buena distribución a nivel global, em, tiene muy buena calibración y en general pues hay bastante experiencia en el uso de esta tecnología. La multiplex también ofrece como entre sus ventajas que el costo se reduce profundamente cuando se requiere medir múltiples fuentes alergénicas y que la técnica de laboratorio es más sencilla para las personas que lo van a operar. Las limitaciones como tal está en el single plex, pues básicamente es el costo y la necesidad de utilizar gran cantidad de sangre cuando se tienen que hacer diferentes ensayos a múltiples fuentes alergénicas. Y de las desventajas que tenemos de la multiplex, encontramos que tiene una menor sensibilidad que el single plex, derivado de que ella sí es susceptible de inhibiciones por otro tipo de anticuerpos que se encuentran en el suero del paciente como tal. Acá les quería traer este gráfico para mostrarles que en un estudio donde se intentaba comparar el rendimiento del single plex y del multiplex para la identificación de anticuerpos IgE específico contra los diferentes componentes de la leche de la vaca, se mostraba cómo la correlación entre ellos era diferente, la especificidad y la sensibilidad del singleplex es muy superior a la del multiplex, pero el multiplex puede ser utilizado, a pesar de que tiene un rendimiento menor, como si fuese una prueba semicuantitativa, nos permite a nosotros em, verificar mayor fuente alergénica y tener una mirada como más amplia de las sensibilizaciones del paciente, identificar si hay sensibilizaciones por reactividad cruzada que no sean relevantes o identificar realmente alérgenos mayores que se sabe ya por la literatura y las diferentes investigaciones que terminan definiendo el cuadro clínico del paciente. Eh, Hay una nueva implicación del multiplex y es que para el seguimiento de pacientes se está investigando que cuando se desarrolla inhibición por IgG específica contra los alérgenos que se identifican por el multiplex, esto nos puede sugerir que las inmunoterapias o los tratamientos dirigidos que se hagan al paciente están funcionando. Es decir, el multiplex nos puede estar sirviendo a futuro como una medida objetiva de verificación de que el tratamiento que se está dando en el paciente está derivando en un control profundo de la enfermedad desde el punto de vista inmunológico. Quería traer esta pregunta que me parece a mí muy importante. Los exámenes que nosotros estamos realizando en los pacientes y lo que nos refleja el examen realmente nos están dando una mirada realista de la condición clínica del paciente. En muchas ocasiones, para nosotros en alergología, recibimos pacientes derivados de algunas otras especialidades donde se nos manifiesta que es remitido porque encuentran pruebas IgS específicas positivas contra determinados agentes. En muchas ocasiones, cuando la evaluación clínica se da cuenta que estas positividades de anticuerpos no tienen la correlación adecuada con la clínica. Y quería explicarles un poco el por qué a veces ocurren estas cuestiones. Hay diferentes IgS específicas que van dirigidas contra ciertas componentes de la fuente alergénica, pero que en definitiva no derivan en el desarrollo de síntomas clínicos. Hay algunas proteínas, por ejemplo, las que yo le nombro acá, como las profilinas, las proteínas transportadoras de lípidos no específicas, las PR10, polcasinas y tropomiosinas,
que son componentes muy importantes de las fuentes alergénicas usuales y que derivan en la identificación de IGs específicas cuando uno hace un ensayo de fuente completa como tal. En el 2019 se reconocían 189 fuentes panalergénicas como estas. En la revisión que hice últimamente y encontré un artículo de diciembre de 2022 donde se encontraban ya 485 panalérgenos como tal. Cuando uno identifica un panalérgeno, esto deriva o esta identificación se da porque en muchas ocasiones las fuentes alergénicas pueden tener proteínas que se comparten entre diferentes alimentos, por ejemplo. Acá les traigo, por ejemplo, la estructura molecular de la proteína BETB1, que es una proteína muy importante y clínicamente relevante para la alergia al abedul, particularmente lo que es la rinitis y el asma. Muchos de estos pacientes que adquieren sensibilizaciones de este tipo pueden adicionalmente, si uno les hiciera un prick test o una IgE específica, reconocer, por ejemplo, el durazno, reconocer el maní, eh, como tal, sin que el paciente manifieste sintomatología puntual al consumir estos alimentos. Eh, la explicación de por qué estas IgEs específicas también resultan positivas a estos alimentos es porque la estructura molecular de estas profilinas de PRU-AB1, que es la del durazno, y de ARAH8, que es la del maní, estas estructuras moleculares son muy similares a las del BETB1, pero únicamente el BETB1 es clínicamente relevante. De la misma manera como ocurre con el BETB1, también ocurre con otras fuentes alergénicas. Por ejemplo, las tropomiosinas de los ácaros también son muy similares a las tropomiosinas de los mariscos, particularmente la del camarón. Muchos pacientes que tienen sensibilizaciones relevantes a los ácaros pueden tener sensibilizaciones a los mariscos determinadas por pruebas de fuente total, pero que a la larga, cuando uno hace determinantes, se da cuenta que es simplemente por una reactividad cruzada por las diferentes tropomiosinas. Acá es otro ejemplo también para mostrarles que lo mismo puede ocurrir con los pólenes de los pastos y el trigo, y que en muchas ocasiones las evitaciones alimentarias no son necesarias cuando se determinan o cuando se detectan anticuerpos específicos contra la fuente total. El reconocimiento de estos determinantes puntuales, es decir, de uno no derivar un diagnóstico que nos precise como alergia al camarón, sino ir más a profundidad y detectar el determinante puntual, es alergia a la tropomiosina de camarón, a la arginina de camarón. Esto nos permite que nosotros podamos orientar más adecuadamente al paciente, poderle dar una explicación de cómo debe evitar los alimentos, si lo requiere evitar, por ejemplo, qué otros alimentos que de pronto no se hayan identificado también debe evitar, o que simplemente sea una sensibilización no relevante y que el paciente simplemente pueda continuar, digamos, como con el contacto con estos alérgenos sin ningún problema. Quería traerles esta diapositiva para mostrarle eh, otras ventajas del diagnóstico resuelto por componentes, es decir, de identificar puntualmente cuál es la proteína de la fuente que nos está afectando. Por ejemplo, cuando uno tiene un paciente con una sensibilización a perro, la identificación puntual de CANF1 nos asegura que el paciente tiene una sensibilización relevante. Lo mismo con la FELD1 de gato, con DERP1 y DERP2 en el caso de los ácaros dermatofagoides Steronicinus, ¿sí? Acá este cuadrito nos muestra cuando, por ejemplo, nosotros determinamos que hay alérgenos no relevantes, por ejemplo, cuando uno encuentra paciente con positividad al látex que va a ir a hacer un evento quirúrgico, uno puede hacer un perfil determinado por componentes. Si determina positividad única a la proteína 8, al EB8, uno simplemente considera que es una reactividad cruzada a otra causa, a un polen usualmente, y que el paciente realmente no requiere una restricción puntual al respecto. Para el pronóstico también se pueden utilizar estos diagnósticos resueltos por componentes. Recientemente se demostró que sensibilizaciones posteriores al DERP23 o al DERP1 del Dermatophagus steronicinus
lleva a que el paciente a futuro desarrolle asma de más difícil control y asma grave. Adicionalmente, los niños que manifiestan marcadores tempranos de IgE específica para la proteína PHLP1 del Timothy grass, que es un pasto, esto nos arroja información de que es un paciente que probablemente vaya a presentar una marcha atópica más agresiva y que posteriormente, aparte de una dermatitis atópica, desarrolle una rinitis, desarrolle una conjuntivitis o un asma más tempranamente. Quería traer también que los determinantes o el diagnóstico resuelto por componentes nos ofrece una mirada más útil cuando nosotros evaluamos pacientes y vamos a definir cuándo reintroducir un alérgeno, porque por historia natural se conoce que la enfermedad alérgica resuelve. Actualmente se utilizan IgS específicas, pero vemos que tiene un rendimiento no tan adecuado para la identificación de provocaciones negativas. Por ejemplo, cuando uno determina pacientes que tienen IgS específicas para leche total menor a 2 unidades por mililitro, uno considera que ese paciente tiene una posibilidad de un 50% de tener una provocación negativa. Es decir, uno de dos pacientes aún así nos pueden reaccionar. El diagnóstico resuelto por componentes, no les traje en el momento la gráfica, pero nos permite aumentar el rendimiento cuando uno tiene marcadores como el BOS-D1 de la leche en parámetros de 1.5, nos ofrece un valor predictivo negativo de prueba de provocación oral de un 90%, es decir, también nos ofrece un mejor rendimiento. En esta siguiente diapositiva quisiera hablar de los carbohidratos determinantes de reactividad cruzada. Usualmente por paradigma, desde el punto de vista de la alergología, se tenía presente que el sistema inmunológico, mediante los anticuerpos, únicamente reconocía partículas proteicas. Sin embargo, en el avanzar pues, de los estudios de la alergología, se ha encontrado que algunos anticuerpos IgS específicos también tienen la capacidad de detectar otras moléculas, como por ejemplo los carbohidratos. Esto se determinó cuando se empezaron a estudiar pacientes que tenían manifestaciones de carácter inmediato, es decir, abones, dificultad para respirar, episodios anafilácticos, pero donde el causal no estaba, o el paciente no recibía la noxa de manera inmediata, sino podían pasar incluso hasta 6 horas entre recibir el alérgeno causal y el desarrollo de los síntomas. Esto ocurría puntualmente con el trigo y con el cerdo. Se encontraba que estos pacientes en muchas ocasiones podían recibir alérgeno también sin presentar sintomatología y que en otras ocasiones lo recibían y sí lo presentaban. Se empezó a determinar que estos pacientes requerían para el desarrollo de la reacción alérgica algunos cofactores como el ejercicio y los medicamentos, y se empezó a investigar un poquito más al respecto y se terminó encontrando que estos pacientes puntualmente no tenían sensibilizaciones específicas a la proteína puntual del alimento, sino a unos carbohidratos que se encontraban en la superficie unidos a las proteínas. Esto es lo que actualmente se conoce como carbohidratos determinantes y es lo que nos deriva en estas reacciones tardías que actualmente se conocen como anafilaxias de reacción tardía determinantes de cofactores. Las pruebas que actualmente tenemos para el diagnóstico, digamos, clásico de la enfermedad alérgica no logran identificar estos carbohidratos determinantes de reactividad cruzada y es necesario hacer una medición específica, ya sea por single plex, para estos carbohidratos y solicitarla de manera específica cuando se encuentran pacientes con este tipo de sintomatología o con esa temporalidad en las reacciones. Actualmente tenemos disponible en el país la toma de IgEs específicas contra el alfa carbohidrato del cerdo y la omega 5 gliadina, que sería el del trigo. Otra cosa que se aprendió con estos carbohidratos determinantes de reactividad cruzada era que habían algunos cofactores que facilitaban el desarrollo de enfermedad alérgica. Por ejemplo, pacientes que consumían trigo o carne de cerdo
en consonancia con el consumo de alcohol, aumentaban el riesgo de sensibilizaciones a estos determinantes y pues facilitaba que pudiesen desarrollar a futuro una sensibilización clínicamente relevante a los mismos. También se encontraba que algunos pacientes que tenían historial de infecciones a diferentes helmintos ofrecían una protección para el desarrollo de enfermedades alérgicas derivadas por estos determinantes de reactividad cruzada tipo carbohidratos. Y esto pues digamos que tiene cierta lógica, teniendo en cuenta que cuando uno analiza como las estadísticas en salud pública, antes la enfermedad helmíntica era más frecuente y la enfermedad alérgica era menor, y actualmente, derivado pues de las conductas de higiene de salud pública, pues ya la enfermedad helmíntica es menor, pero esto ofrece que el paciente ya no tenga, digamos, esta protección por lo menos contra los carbohidratos determinantes de reactividad cruzada, y la enfermedad alérgica pues pueda ser más frecuente como tal en los pacientes. Hay otra técnica que se utiliza para el diagnóstico, que es el test de activación de basófilos, que es una prueba de laboratorio que es un poquito dispendiosa, pero que nos ofrece una ayuda en algunos casos en los que se tiene que identificar la enfermedad alérgica in vitro, ya que en algunos pacientes las pruebas in vivo, como es el prick test, no se realizan derivado de la posibilidad o el riesgo que se tiene de detonar una reacción alérgica grave. Adicionalmente, las pruebas de IgE específica a veces no son competentes para la identificación de alergia, por ejemplo, a medicamentos, ya que muchos de los medicamentos producen alergia mediante un proceso de aptenización, es decir, mediante la unión con proteínas específicas del cuerpo. Y las pruebas in vitro de IgS específicas no suelen estar dirigidas para un extracto de laboratorio que tenga una unión como tal a la molécula puntual del cuerpo. Entonces, las pruebas de activación de basófilos sí nos permiten como tal superar esta limitante de la aptenización, y son unos métodos que se utilizan in vitro, que son seguros y que nos permiten evaluar, por ejemplo, la sangre del paciente en conjunción con el medicamento que queremos probar, que se produzca la aptenización, y poder evaluar si realmente esto induce una reactividad o no en los basófilos del paciente. Adicionalmente, se está intentando introducir la prueba de activación de basófilos como un método para poder definir si tempranamente la inmunoterapia nos va a ejercer efecto. La inmunoterapia tiene la particularidad de que es un método terapéutico que ofrece una excelente mejoría en los pacientes alérgicos, pero tiene la dificultad de que demora incluso hasta 9 meses en inducir la respuesta. Entonces, usualmente cuando uno se da a un paciente que tiene una respuesta tardía a la inmunoterapia, uno tiene como una zozobra de unos 9 meses en los que uno dice, bueno, ¿será que este paciente finalmente sí será un respondedor o no? Actualmente no hay una técnica de laboratorio de uso usual que nos permita definir si el paciente sí va a ser respondedor o no, pero recientes estudios nos han arrojado que la prueba de activación de basófilos nos permite detectar tempranamente, incluso a los 3 meses, antes de que el paciente haga cambios clínicos, poder determinar que el paciente realmente sí va a ofrecer un cambio en su condición clínica futuro. Esta prueba de activación de basófilos, por ejemplo, ya se está empezando a utilizar para la evaluación de la eficacia de la inmunoterapia con Palforcia para el maní. Y esperamos pues que a futuro se pueda poder introducir en la vigilancia de las inmunoterapias para otras fuentes. Listo. Otro de los impactos que tiene la prueba de activación de basófilos es en la evaluación de las fuentes alergénicas en la salud pública. Hay muchos alérgenos que actualmente no generan tanta sensibilización primaria en los pacientes cuando están en su modo natural. Sin embargo, cuando estas fuentes alergénicas, por ejemplo, están contaminadas con partículas fenoles o partículas de la combustión de los automóviles que están pues en el ambiente de las ciudades, estas partículas adquieren mayor capacidad de sensibilizar a los pacientes.
Mediante las pruebas de activación de basófilos se ha podido demostrar que las fuentes alergénicas, sobre todo los pólenes, cuando están en conjunción con contaminantes ambientales, aumentan la reactividad de los basófilos y aumentan la posibilidad de que los pacientes adquieran sensibilización. Ya aquí finalmente, hablando como tal de la terapéutica, eh, el nuevo auge de la medicina molecular es intentar introducir estos determinantes alergénicos en la inmunoterapia. Actualmente las inmunoterapias que se ofrecen vienen derivadas puntualmente de la fuente, es decir, se hacen cultivos, por ejemplo, de ácaros, se les traen las diferentes proteínas mediante técnicas de laboratorio de filtrado y de electroforesis de proteína, se juntan, se le colocan algunos coadyuvantes y esto es lo que se administra. Sin embargo, muchos de estos extractos a veces carecen de algunos epítopes o de algunas proteínas específicas que son limitadas en la fuente natural, pero que en los pacientes son muy relevantes. Esto se ha podido demostrar, por ejemplo, en la inmunoterapia de abeja. Algunos pacientes con inmunoterapia de abeja que tienen sensibilizaciones altas, por ejemplo, al determinante APM10 y no tanto al APM1, cuando se les administra la inmunoterapia estándar suelen tener pobre respuesta al inicio, o bueno, pobre respuesta en general en la consecución de la inmunoterapia. Se logró demostrar que era porque las inmunoterapias estándares derivadas de las fuentes naturales no contenían suficiente cantidad de APM10. Entonces lo que se está haciendo actualmente es la introducción de proteínas recombinantes de APM10 en los extractos naturales para darle como un refuerzo a la inmunoterapia y poder permitir que pacientes con estos perfiles de sensibilización tan específicos también nos mejoren cuando se realiza este tipo de tratamientos. Por otra parte, la inmunoterapia también, o bueno, la medicina molecular también tiene otras implicaciones en la inmunoterapia. Se está intentando introducir algunos coadyuvantes específicos de carácter molecular, como por ejemplo antagonistas de los receptores Toll-like receptor 4 o Toll-like receptor 9, que nos permitirán que la inmunoterapia nos ejerza un efecto más significativo. Actualmente la inmunoterapia ofrece una mejoría que oscila entre un 80 y 90%, pero digamos que lo que uno espera es llevar a un paciente a una actividad o a un control absoluto de la sintomatología. Estos métodos, por ejemplo, del ingreso de los antagonistas de los Toll-like receptor tiene como objetivo inducir un viraje más adecuado de la unidad dirigido por inmunoterapia y llevar a que el paciente tenga una respuesta más duradera y tenga una respuesta más significativa. También por medio de técnicas moleculares se han intentado hacer recombinantes hipoalergénicos que se puedan utilizar de forma pasiva en algunos pacientes, que puedan ser administrados para ofrecer una cobertura de inmunoterapia de momento, sin tener que exponer al paciente, pues digamos, a 3 años de inmunoterapia para ofrecerle como tal el control de la enfermedad, sino que se pueda ofrecer una inmunoterapia pasiva únicamente ante exposiciones puntuales del paciente. Finalmente, aquí quería traerles como un caso clínico para expresarles como tal la importancia y del diagnóstico resuelto por componentes y pues darle como un poquito más claridad con este ejemplo. Entonces quería traerles un paciente rinítico que asiste a consulta, paciente de 18 años, que manifiesta que presenta una rinitis de larga data y que tiene unas exacerbaciones muy puntuales en la primavera. Cuando se le hacen las pruebas puntuales a este paciente, se encuentra una multisensibilización a diferentes pólenes, tanto de árboles, de malezas, de pastos, a ácaros del polvo, a múltiples alimentos. Si no utilizáramos los diagnósticos resueltos por componentes, uno consideraría que este paciente tiene una alta terapia a múltiples fuentes y que posiblemente la introducción de inmunoterapia en este paciente no nos ofrezca una mejoría significativa. Adicionalmente de que uno entra como en una especie de duda en cuál inmunoterapia puntual se le va a ofrecer al paciente.
Sin embargo, cuando se le realizan al paciente un diagnóstico resuelto por componentes, sobre todo, por ejemplo, incubar las IgS, el suero del paciente cuando se va a hacer la IgE específica con inhibidores de determinantes de carbohidratos, se puede hacer como una especificación más adecuada. Por ejemplo, este paciente con este montón de IgS específicas positivas, cuando se hace el tratamiento con los inhibidores de carbohidratos determinantes de complementariedad, se encuentra que finalmente las sensibilizaciones reales son únicamente a las proteínas puntuales del timotigras, o sea, las PHLP, y a las del dermatofagoides esteronícinos. Estos pacientes como tal, em, perdón, estos pacientes ya cuando se logra, digamos, definir como tal este diagnóstico, se puede definir una inmunoterapia más específica, puntualmente únicamente a timotigras y a los dermatofagoides, y al paciente no se le harían, digamos, las restricciones alimentarias que se habían identificado previamente. Bueno, muchas gracias.